Eirete la indiecita, cuento clásico del continente americano. Allí donde el río da una vuelta y los ceibos echan sus flores más rojas que el fuego, vivían en su choza 9 indiecitas hermanas. De las 9 indiecitas, 8 tenían nombre de flor, pero la última, la pequeñita, se llamaba Eirete, que quiere decir en la lengua de los guaraníes, miel de abeja. A la mañana muy temprano, cuando el sol despertaba las campanillas silvestres, las indiecitas también se despertaban. Sí, se despertaban y se levantaban, todas menos Eirete. Eirete dormía mientras sus hermanas molían el maíz en el mortero. Eirete bostezaba mientras sus hermanas cuidaban las plantas del sembrado. Mientras sus hermanas amasaban el barro y modelaban cacharros y jarras y marmitas, Eirete se decía: ¿dejo o no dejo la hamaca? Y no la dejaba. Continuaba tendida bostezando. Bostezaba. De las 9 indiecitas, 8 trabajaban, corrían y jugaban. Solo una, Eirete, tenía siempre pereza para todo. Para vestirse, para peinarse, para ir a traer agua del río. Una mañana las hermanas de Eirete le dijeron: levántate, vas a ir con nosotras a buscar juncos y hierbas para hacer cestos. Levántate enseguida, Eirete. Siguiendo el río, entraron en el bosque. Allí las indiecitas comieron los frutos dulces de la pasionaria y miraron volar y volar a Mainumbí, el picaflor, vestido con su precioso traje de todos colores. Andando y andando, pasaron bajo la rama donde Ayurú, el papagayo, se peinaba las plumas, y Ayurú les gritó los buenos días. Andando y andando, pasaron junto a la palmera donde vivía Caí, el monito, y Caí la saludó con la mano. Por la orilla del río, por el medio del bosque, siempre en fila, caminaban y caminaban las 9 indiecitas, 8 indiecitas delante y una, Eirete, bastante, pero bastante más atrás. Así llegaron donde los juncos eran flexibles y las hierbas elásticas, y los cortaron y los ataron y los cargaron sobre sus cabezas. Ya era mediodía cuando las indiecitas iniciaron el camino de vuelta. 8 hermanitas delante y Eirete cada vez más atrás. Tan atrás se iba quedando Eirete que, llegado un momento, ya no vio a sus hermanas. Pero Eirete no se asustó, ni siquiera corrió para alcanzarlas. Se sentó en el suelo y se entretuvo mientras bostezaba, mirando las plantas y los animalitos del bosque. Tan quietas estaba que Panambí, la mariposa, se posó sobre su pelo. Cururú, el sapo, se acercó, ¡cruac, cruac!, a contarle los dedos de los pies. Y mamá Caí dejó que sus monitos jugaran en su derredor a la rueda rueda. Así el tiempo fue pasando. El sol ya solo alumbraba las ramas altas de los árboles. Pronto las sombras empezaron a jugar al escondite entre los árboles y llegó la noche. Y con la noche llegaron los aullidos de las fieras, los aletazos de los búhos, el chistar de las lechuzas y el miedo. Sí, entonces Eirete tuvo miedo y, abandonando su haz de juncos y de hierbas, se levantó y empezó a andar, perdida en el bosque apenas iluminado por la luz de la luna. Eirete temía al jabalí, a Yaguareté el tigre, y temía a la serpiente que cuelga de los árboles. Pero Eirete no conocía el camino para volver a su choza, y andando al azar, mientras brillaban entre las ramas fosforescentes ojos desconocidos, mientras oía cuchilleos extraños, así anduvo y anduvo la indiecita, hasta que tropezó con una choza perdida en el medio del bosque. Era la casa de una vieja india hechicera. «¡Protégeme de las fieras!», rogó Eirete a la anciana. La hechicera la hizo entrar en la choza. Todo estaba oscuro. Solo un rayo de luna que entraba por la ventana iluminaba un rincón. «Eirete», le aseguró la vieja india, «quiero ayudarte, pero solo tengo poder sobre las fieras durante el día. Si el jabalí o el tigre vienen a buscarte de noche, no los podré detener. Tampoco podré detener a la serpiente». «¡Protégeme, hechicera!», volvió a suplicar Eirete. Eirete tenía la voz dulce, tan dulce como su nombre, miel de abeja, y la vieja india se dejó conmover. «Te esconderé de las fieras», le dijo. «Te convertiré durante toda esta noche en una aranita para que no te encuentren». Y le dio a Eirete un ovillo de hilo fino. «Teje», le encareció. «Mientras tejas, serás una araña, pero volverás a ser una indiecita
tan pronto como dejes de tejer. Aireté comenzó a trabajar el hilo, y su tejido fue una hermosa tela de araña, colgada en un rincón de la choza. Una fina tela de araña iluminada por la luna que entraba por la ventana. Y así durante horas y horas tejió y tejió Aireté. Pasó el jabalí, espió por la ventana y solo vio una aranita ocupada en tender los hilos de su tejido. Y luego pasó Yaguareté el tigre y más tarde la serpiente, se descolgó de una rama y asomó la cabeza chata por la ventana. Pero ni Yaguareté, ni la serpiente, ni el jabalí sospecharon que en la choza se escondía una indiecita. Sí, Aireté trabajó 1 hora, 2 horas, 3, pero Aireté no estaba acostumbrada a trabajar y entonces se cansó y dejó de tejer. Poco a poco la aranita fue convirtiéndose en una niña y el rayo de luna alumbró en el rincón a Aireté, junto a la fina tela de araña. Entonces el jabalí, que regresaba de beber en el río, volvió a asomarse por la ventana de la choza. ¿Qué tienes ahí, hechicera?, gruñó. ¡Esa niña es mía! Y clavó los colmillos en la puerta y la sacudió para abrirla y entrar. Aireté, asustada, empezó a tejer y a tejer otra vez. Y cuando el jabalí pudo abrir la puerta y entró, solo vio una aranita tejedora sobre la tela. Y se fue. Aireté tenía sueño, mucho sueño, y el trabajo la cansaba mucho. Entonces abandonó la telaraña y descansó. Y cuando dejó de tejer, otra vez volvió a ser una indiecita. Yaguareté el tigre regresaba de cazar, enojado porque se le habían escapado casi todas las presas. Yaguareté el tigre, al pasar, quiso mirar de nuevo por la ventana de la choza de la hechicera. Y entonces vio a Aireté casi dormida al lado de la telaraña. ¿Qué tienes ahí, hechicera?, rugió Yaguareté y lanzó su cuerpo con fuerza contra la puerta. Aireté se despertó y comenzó a tejer, y cuando el tigre entró solo vio una aranita hacendosa. Y como antes el jabalí, también Yaguareté se fue. Ya no faltaba mucho para que saliera el sol. Aireté tejía y tejía, cada vez más fatigada, cada vez más soñolienta. Al fin, tejiendo y tejiendo, se durmió. Y entonces la serpiente se asomó por la ventana y no vio una aranita, no, vio una indiecita dormida. Y pasó la cabeza y empezó a pasar el cuerpo y estaba casi dentro ya cuando Aireté se despertó. La indiecita, recogiendo el extremo de su hilo, tejió y tejió. Y cuando la serpiente metió todos sus anillos en la choza de la hechicera, Aireté era otra vez una aranita escondida entre las pajas del techo. Entretanto había salido el sol y la vieja india había recuperado su poder sobre todos los animales del monte. Así que, tomando a Aireté de la mano, pudo llevarla sin peligro hasta la choza de sus hermanas, en el costado del río donde florecen los ceibos. Aireté nunca volvió a convertirse en aranita, aunque siguió tejiendo y tejiendo de la mañana a la noche, un día y otro día. Y enseñó a tejer a sus hermanas ese hermoso tejido, hasta entonces desconocido, que parece formado por muchas telas de arañas. Ese tejido que se llama ñandutí.